Está con nosotros Gustavo Aristegui San Román, diplomático, analista experto en Oriente Medio. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Trump no ha llegado, pero ya ha llegado. Groenlandia, Panamá, Canadá, México y ya no él, pero sí Musk, Europa. Y la intermediación ayer de Meloni. ¿Cómo va el Lego empezando a recolocarse? Vamos a empezar por el orden que has dicho. Si me permites, es decir, Trump está diciendo las cosas que no podría decir siendo presidente. Está aprovechando que todavía no es presidente para decirle las machadas que decía en sus mítines, pero que tienen un mensaje geoestratégico mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Primero, México. Resulta que la acusación que está haciendo la administración entrante a México es que México ha pasado de ser país de tránsito de la droga a ser país productor de droga, y sobre todo el fentanil. Y resulta que el que lo está diciendo no es el embajador de Trump, es la embajadora saliente de Biden, que está cesando en este momento y que ha acusado a México, es decir, la actual administración, de ser país productor de fentanil y de ser, en consecuencia, corresponsable de millones de muertos en Estados Unidos. Segunda cuestión. Si hacemos no sé si tenéis el mapa, pero si haces un análisis de cómo está la geopolítica mundial, verás que dos de los primeros problemas que tienen las dos potencias rivales de Occidente... Aquí está. Yo creo que es este mapa. Esto es el Ártico. Sí. Es el acceso al mar. Ahí vemos... Esto es Rusia, sí. Esto es Groenlandia, esto es Canadá, esto es Estados Unidos... Es decir, aquí está el reparto en este tuit que compartíamos ayer. China está aquí, esto es el Pacífico Oriental. China tiene una plataforma continental de menos de 200 millas náuticas que tiene muy poca profundidad. Por lo tanto, todas sus bases navales que dan sobre el Pacífico son muy vulnerables. Los submarinos, sobre todo los submarinos nucleares chinos, salen y son completamente cazables o son vigilables, por inventarme el término, por los satélites estadounidenses. Resulta que justamente la que tiene salida a aguas profundas es Taiwán. Bueno, las flotas china y rusa podrían ir por la nueva ruta ártica y llegar a la costa oeste de los Estados Unidos o a la costa este de Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, Exactamente. Esto es Canadá, es que se ve casi pixelado, pero pero la audiencia sí lo ve bien. Pues si vemos aquí, esta es la frontera común que tiene Rusia con Finlandia y Noruega. Aquí está la zona militar de Oblast, donde está la ciudad de Murmansk, que aquí está una de las principales bases navales de Rusia. Rusia tiene varias flotas. Una está en el Báltico, que está justamente aquí, otra está en el Mar Negro, otra está aquí en el norte y después está la flota pacífica que está en Vladivostok. Claro, pero fíjate, si Estados Unidos, que solo tiene esto, está diciendo, estado número 51, Groenlandia, te lo compro, Dinamarca, Estados Unidos pasaría a dominar toda esta parte. Sí, el tema es que... Y sobre todo la ruta. Si nosotros vemos que Rusia para salir a aguas internacionales tiene que salir por el estrecho de Dardanelos, por el estrecho del Bósforo y entrar en aguas del Mediterráneo dominadas por Grecia, Turquía, Italia, Francia, España, imposible, a pesar de que vayan a construir una base en Libia, pero la salida más natural de las fuerzas rusas, donde están por cierto todos sus submarinos nucleares lanzamisiles aquí y en el este, sería yendo por el norte, evitando Islandia y bajando por la costa de Groenlandia y estarían a tiro de piedra de Canadá y Estados Unidos. Esa es la clave. Groenlandia tiene 2.166.000 kilómetros cuadrados y está llena de riquezas. Primero tiene petróleo y gas. Son las tres cosas que obsesionan a China, las tiene Groenlandia. Energía, petróleo y gas. Segundo, materias primas críticas. Es decir, metales industriales. Metales industriales, está titanio, vanadio, cadmio, y después es posible que tenga... Más lo que pueda estar porque no se ha podido explorar. Exactamente, tierras raras, que es la tercera obsesión de los chinos. Además, obviamente, de una situación, si es que lo estamos viendo, Groenlandia está pegada a la costa oeste de Canadá. Es a una hora de avión de caza a vuelo crucero de centros industriales y urbanos fundamentales de Canadá y a 2 horas del norte de Estados Unidos y 3 horas de Washington. Es decir, estamos hablando de una cosa que es extraordinariamente importante. Segundo tema, Panamá. Panamá, en el pasado no muy lejano, ha estado
coqueteando con regímenes muy poco edificantes. Omar Torrijos primero, después estaba Cara de Piña, y finalmente, bueno, pues ahora es un régimen claramente alineado con Occidente, con una historia de éxito económica evidente, pero la influencia china está por todas partes y estamos viéndolo que una de las cosas que está manteniendo al régimen venezolano, cosa de la que hablaremos después, es justamente el apoyo que está recibiendo de tres patas terribles, una China, otra Rusia y otra Irán. ¿Qué está diciéndole a los panameños Trump? Dice, oiga, que no se le ocurra a usted caer en la órbita china. El canal de Panamá es esencial para la economía de Occidente. Si eso cae en manos chinas, nos estrangulan. Y ellos tendrán la estrangulan económicamente. Ellos tendrán la ruta ártica, cosa que nosotros no tendremos. Pero es mucho más cara. Mucho más cara, pero ellos lo tendrían y tendrían además el control del canal de Panamá. Y por último... Bueno, él lo que está diciendo es, no nos la vais a cortar, pero nos la estáis haciendo mucho más cara. Me estás poniendo unos aranceles que me impiden a mis empresas competir. En efecto. Después tenemos el tema de Canadá. El tema de Canadá es una bravuconada, claramente. Canadá es un país que se construye en contra de Estados Unidos. Cuando termina la guerra de secesión, Estados Unidos intenta tomar Canadá, bueno, y Reino Unido, que todavía era la potencia colonial que lo tenía, frenó a Estados Unidos cuando había ya analistas de la época que decían, cuidado que Estados Unidos puede ganarla. Es que mira, hay dos pero falló. Sí, hay dos momentos históricos. Si tú vas a Canadá, a cualquier parte de Canadá, pero por ejemplo si vas a la ciudad de Quebec, la ciudad de Quebec está fortificada hacia el sur, no hacia el norte, porque los enemigos de Canadá eran los del sur, es decir, Estados Unidos. Canadá estaba a punto de unificarse y crearse como Estado independiente cuando estalla la guerra de secesión de los Estados Unidos. Y como ellos creen que Estados Unidos se va a dividir en dos estados, que iba a ser un país muy débil, paran el proceso de unificación y de independencia. Cuando la guerra civil termina y el país sigue siendo uno, cuando ocurre la agresión que acabas de describir históricamente, que es muy importante para entender la historia de Canadá, los tíos empiezan otra vez el proceso de unificación y que culmina en la independencia de Canadá, que se hace, por cierto, en la isla del Príncipe Eduardo, que es el estado más pequeño de Canadá, que está en la costa este del país. Canadá construye su identidad en contra de los Estados Unidos. Es decir, que la esencia de Canadá es que son distintos de Estados Unidos. Son señores que hablan con un acento parecido al americano, pero no son americanos. Son un país que no tiene un jefe de Estado porque es el rey de Inglaterra, antes la reina. Es un país que está íntimamente vinculado en muchas cuestiones a Europa, los quebecuá anteriores, no actuales, con Francia, y la deslealtad, y hay que decirlo, la deslealtad con Canadá de Gaulle, fomentando el independentismo quebecuá, en fin, eso también hay que recordarlo, y francamente lo que está también diciéndole pero Trump la riqueza a Canadá, que puede tener Canadá ahí es... ¿Perdón? La riqueza que puede tener ahí Canadá es bárbara. No, Canadá es uno de los países más ricos del mundo. Primero, es el segundo en extensión, es la primera reserva mundial de agua dulce, y es un país que lo único que le falta es población. Y como tiene un sistema de inmigración bastante inteligente, el quebecuá no lo era tanto y les han tenido que meter mano porque estaban y por eso se ha quedado atrás la provincia de Quebec en relación con otras, porque como lo que está pasando en Cataluña, como una parte de las competencias de inmigración se pasaron al gobierno regional, pusieron muchas más cortapisas y el talento se iba a otras partes de Canadá y por eso se han desarrollado mucho más y mucho más rápidamente. Bueno, pues Canadá cuando tenga 50 millones de habitantes será una potencia brutal y cuando tenga 100, imparable. A partir de aquí, Europa. Parece que el choque Trump-Musk, ¿no? Administración Trump con Europa, va a más. Parece que el lanzar, es que ya ni viene Trump, manda Musk. Le ha dicho de todo, ha insultado al primer ministro alemán, a Scholz, ya saliente, o parece indicar que es saliente. Ha hecho campaña ayer en esa entrevista por AFD. Le ha dicho al británico de todo, no estando en Europa, pero siendo viejo continente. Le ha dicho lo mismo a Macron, a quien le desprecian absolutamente. Sin embargo, recibieron a Meloni en Mar-a-Lago. Ayer actuó de medio portavoz o de presidenta, ante la ausencia también por la neumonía de von der Leyen, en el mensaje de Trump a Zelensky y al final de la guerra de Ucrania. ¿Qué va a pasar en Europa?
Es decir, ¿cómo se puede recolocar ese Lego que decíamos al principio en un entorno donde se ve muy claro que no hay sintonía entre Trump, Musk y los líderes europeos, pero que Europa necesita el apoyo de Estados Unidos? Lo que no va a hacer es pelearse con Estados Unidos cuando además tiene la pelea ya montada con China. Bueno, es verdad que Europa necesita a Estados Unidos en materia económica, en materia política, en materia de defensa, pero Estados Unidos también nos necesita. Europa es el mercado más importante del mundo, es el mercado más rico del mundo, 560 millones de consumidores de un altísimo poder adquisitivo, con algunas de las mejores universidades del mundo. Es verdad que nos hemos quedado atrás en muchas cosas, pero desde el punto de vista comercial, inversor y en gran medida científico, no olvidemos que una de las 3 vacunas que salvó el mundo del COVID era europea, y desde luego una parte importantísima de la defensa de Occidente la hace o la lleva a cabo Europa. Necesitamos más compromiso de defensa. Desde luego... ¿Pero eso es un 5%? No, 5% es un poco exagerado. No lo tiene ni Estados Unidos, ¿no? No. China tiene 10. Sí. Y otros países del sur de nuestro sur también. Es decir, que en este momento, por ejemplo, Marruecos tiene el mismo presupuesto de defensa que España. Eso también hay que hacérselo ver. El presupuesto de defensa de España, y esto seguro que a tus televidentes les interesa, es el equivalente exacto de un portaaviones americano de la última generación, de la 1. Un portaaviones americano vale lo que todo el presupuesto de defensa de España, 14.000 millones de dólares. ¿Y cuántos portaaviones hace o cuántos portaaviones? 7, tienen 7. 7, solo el barco, sí. O sea, sin ponerle nada sin más. encenderle, sin ponerle la pintura a la pista de aterrizaje. Eso. Es decir, dotar al barco, 14.000 millones, el presupuesto de defensa de España. Si Europa no se mete en la industria de defensa de sexta generación, drones, inteligencia artificial, caza bombarderos de sexta generación, con capacidad de stealth, como se dice en inglés, vamos a perder otra vez el tren del desarrollo económico. Entonces volvamos a la tensión. A mí lo que me preocupa de verdad es que algunos partidos de centro-derecha se han echado en contra a Trump antes de que se produjeran las elecciones. ¿Para qué se mete nadie a opinar de si Trump es no sé qué y Kamala es estupenda? ¿Por qué un partido de centro-derecha español, francés, alemán, italiano tiene que decir nada de Kamala y decir prefiero que gane Kamala? Cállese usted. No, sobre todo porque te has ganado que ahora te interfieran a ti. Claro, cállese usted, porque claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, pero es que incluso mi admirado Merz no estuvo más prudente que los demás, pero también hizo algún comentario. A mí lo que me preocupa es que un tipo con un coeficiente intelectual de 180, como al parecer tiene Elon Musk, que es uno de los tíos más brillantes del mundo, está apoyando gente que es de lo menos edificante. AfD, ¿no? Bueno, AfD por supuesto, pero mira lo que está pasando en el Reino Unido, es que está apoyando a la extrema derecha casi pro-nazi, en contra del partido de la Reforma británica, que es la derecha dura británica. ¿Y por qué crees que está haciendo ese movimiento Musk-Trump? Porque no me creo que Musk esté haciendo ese movimiento sin Trump al lado. Bueno, yo creo que Elon Musk es bastante independiente, es decir, que él ya le ha vendido la mercancía de los visados técnicos, los H1B2, no sé qué, porque las empresas como la suya les hace falta el talento y la única forma de incorporar talento es traerlo a través de ese tipo de visado contra el que está la parte más gorda del MAGA. Y ese ha sido el primer choque entre el mundo conservador puro americano y las teorías de Elon Musk. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un poco de que va por libre. Independencia. Sí, veamos que además, lo que tú decías de Meloni, ¿es preocupante que Meloni se convierta en intermediaria entre Europa Meloni y... ya no parece la derecha. No, es que Meloni esa ventana de Overton ya se ha movido. Sí. Meloni ahora mismo parece la derecha y el Partido Popular Europeo parece el centro. Sí. Y los patriotas parecen la derecha. Sí, exacto. Pero ese movimiento ya se ha producido. Sí. Es decir, ahora mismo Meloni ya no causa... Y ahí de lo que empieza a rumorearse, empieza a moverse... Es una de las mejores primeras ministras, primeros jefes de gobierno de Italia de los últimos años, que ha dado estabilidad al país. Pero era la ultraderecha hace 2 años, yo creo que eran 2 años. Porque claro, es decir, la gente
hace un discurso en las elecciones para captar un voto porque no tenía espacio político. Es decir, de la misma manera que yo creo que en España hay ciertos discursos políticos que se producen porque no hay espacio político y después... claro, el movimiento hacia ese espacio político de la radicalidad de la izquierda, y estoy hablando del gobierno actual, acaba llevando al gobierno a la radicalidad de la izquierda, aunque su jefe de gobierno al principio, me refiero al presidente Sánchez, fuese considerado un socialista liberal, cosa que hoy no es. Pero esto es parte de la crisis de la clase política europea en todas partes. Veamos, o sea, si comparamos Scholz con Schmidt o con Brandt, que estamos hablando del mismo partido, incluso, bueno, mi admirado Merz con Kohl. Hombre, Merz es de lo mejor que hay en Europa y lo veremos cuando sea canciller, que yo creo que lo va a ser. Pero es que miramos la clase política británica y francesa, que teníamos una gran admiración por ellos. Bueno, la española es que es quizá la peor. Española. Yo creo que la española, francamente, es la peor. Es la peor de ¿Crees que no puede haber una moción de censura? ¿Crees que puede haber un cambio de cromos dentro de la Comisión Europea que deje contento o tranquilo al entorno Musk-Trump y que permita una mayor conversación entrando gente del equipo de Meloni e incluso de patriotas europeos? No es imposible, no es imposible. Yo creo que eso requiere coraje político y me parece que la parte europea de la CDU, es decir, la señora van der Leyen y su grupo, no tienen ese coraje político. Sí creo que lo tiene Merz y creo que, francamente, Merz tiene un papel muy importante. Primero, ganar las elecciones en Alemania en febrero, esencial. Con el resultado más amplio posible, para debilitar lo más posible a quien vaya a ser su socio de coalición, sea el que sea. Y segundo, una vez haya ganado y una vez esté al frente del gobierno del país más importante de Europa, la primera economía del continente, meter en vereda a sus compañeros de partido en Europa. Venezuela. Porque nos hemos dejado para el final, pero ha sido el tema fundamental en las últimas horas. María Corina Machado, detenida, luego surgió un vídeo, estaba bien, luego primero surgieron rumores de que podrían incluso en los disparos haberle impactado. Hoy toma de posesión de Maduro, comunidad internacional reaccionó muy rápido, sobre todo la figura que se va viendo desde Panamá, que es donde se supone que están esas actas, donde esas actas supuestamente darían la victoria a Edmundo González. Edmundo González fuera de Venezuela, María Corina Machado a estas horas, dice ella, en un lugar seguro. ¿Ha cambiado algo después de lo de ayer? Vamos a ver un entorno, hay compañeros venezolanos cuando hacíamos el especial me decían, no es el mismo momento Guaidó, bueno, yo soy un poco cabezón o cabezota, sí que me parece un poco el movimiento de Guaidó, salvo por la presencia de María Corina Machado. Guaidó fue un gran fracaso, lo pongamos como lo pongamos, aunque hubiesen tenido acceso a... No lo estaba poniendo yo en un éxito. No, lo sé, pero o sea, te tomo el relevo en el comentario. Es decir, que Guaidó fue un fracaso tanto estratégico como personal. Guaidó es una buena persona, que es un político local, pero que tiene una proyección internacional muy pequeña. De hecho, pues se vio en los equipos que eligió, que tuvieron muy poco impacto, muy poca trascendencia. Pero a mí sí me gustaría hacer un poco de historia muy breve, si me lo permites. Sí. Es que parece que incluso desde el centro derecha y la derecha se está poniendo el acento en la monstruosidad de Maduro y blanqueando en consecuencia lo que había antes. Es que el hecho de que Chávez fuese más simpático y más carismático, no lo hacía mejor. Es que era igual de bruto, igual de bestia, igual de opresor. El que inventa el helicoide es Chávez. El que inventa el SEBIN es Chávez. El que inventa Telesur es Chávez. El que empieza a comprar voluntades de políticos de la izquierda moderada para convertirlos en extrema izquierda es Chávez. El que interfiere en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en todas partes que pueda, es Chávez. Con el que se enfrenta Tabaré Vázquez, del que hablábamos fuera de antena, es Chávez. La dictadura empieza con Chávez. La monstruosidad venezolana empieza con Chávez y sigue con este, que es un animal, y entonces se nota más. Pero no es mejor o peor, es lo mismo. Y yo creo que si somos pesimistas respecto a lo que la geopolítica, pesimistas con respecto a la geopolítica y la geoeconomía mundial, yo sin embargo soy optimista respecto a Venezuela. Creo que ha habido un punto de inflexión interno
un punto de inflexión externo, internacional, y un punto de inflexión en la izquierda. Y esto es muy importante, porque cuando tú ves a un presidente de la izquierda dura y pura, como es Boric, de Chile, decir lo que ha dicho, yo me quito el sombrero. Y no me gusta ni sus políticas, ni su retórica, ni su partido. Ni me gustaría, ni le votaría jamás en mi vida. Pero lo que ha dicho sobre Venezuela es de una importancia trascendental. ¿Qué ha dicho para la audiencia? Lo que ha dicho es que él es un hombre de izquierdas, pero que tiene que decir de manera muy clara que lo que es Venezuela es una brutal dictadura y que hay que hacer todo lo posible, lo dijo así, todo lo posible para que Venezuela recupere su libertad y el imperio de la ley. A mí, francamente, no se puede decir nada más importante. Hoy en día, los países parias del mundo son Nicaragua, es Venezuela, es en gran medida Cuba y todo lo que los rodea. Y en este mundo, que tenemos no sé si es una nueva guerra fría, no lo creo, yo creo que estamos en una guerra candente, caliente, eso es lo que yo creo. ¿Y quién está en un lado y quién está en otro? En un lado tenemos a China, a Rusia, a Irán, a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, Corea del Norte, y los que son tibios o amigos de ellos, incluida Argelia, la cierta prensa española, por contraste con Marruecos, está tratando de poner que acaban de detener y han encarcelado a un ciudadano francés de origen argelino porque hizo unas declaraciones críticas. Fue a ver a su familia a Argelia y lo han metido en una celda de castigo. En fin, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Entonces, aunque se intente blanquear. Exactamente. Entonces, lo que tenemos en el mundo hoy es que ciertas izquierdas no pueden bendecir la barbarie de Venezuela. O no pueden seguir bendeciendo. No pueden seguir bendiciéndola. Y por eso creo que la tibieza del gobierno español es absolutamente impresentable. Es de una cobardía sin límites. Y sobre todo, bueno, pues será porque hay algo que ocultar. Y francamente creo que este nombramiento masivo de embajadores completamente politizados, que son agentes políticos militantes, es una cosa que no se ha visto en la democracia española desde el año 78. ¿Cuál crees que es el next step? ¿Qué va a suceder en Venezuela? ¿Va a tomar posesión Maduro? Va a tomar posesión Maduro, pero yo creo que esto es un... ¿Y qué va a pasar con Marina Corina Machado? Marina Corina Machado tiene que volver a un lugar seguro en Venezuela, pero ella ya es la líder indiscutible del grito por la libertad, en el que además que en Venezuela, es que la gente lo tiene que saber, es que en la oposición venezolana están los antiguos guerrilleros, ¿de acuerdo? Los antiguos guerrilleros que luchaban contra Pérez Jiménez, que tenían ideología comunista, desde eso, pasando por los socialistas, los socialdemócratas, los democristianos, los conservadores y los que no tienen partido. Todo el mundo está ahí. Y los que están en el lado del chavismo, comandado por estos siniestros sujetos, Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y su hermano, el supuesto psiquiatra, estos sujetos tienen comprado a la cúpula del ejército porque es el cártel de los soles. Son una narcodictadura. Estos señores financian el terror en Venezuela a través del narcotráfico. Don Gustavo Ariztegui y San Román, gracias por acompañarnos y ponernos toda esa fotografía, que hoy era importante ver esa fotografía geopolítica largo y tendido, para intentar entender qué es lo que se estaba escondiendo en ese mapa que hemos visto y en esa fotografía que se va viendo alrededor de una jornada que la geopolítica hoy va a volver a ser protagonista, sí, alrededor de lo que va a suceder en Venezuela y en el conjunto del año 25. Buen día, buen año, feliz año, buen negocio. Feliz año, buen negocio y un abrazo. Muchas